Imagínate la escena. Es el 12 de septiembre de 1876 y te encuentras en el Salón del Trono del Palacio Real de Bruselas. El aire está cargado de opulencia. La luz de los candelabros se refleja en el mármol pulido, los espejos gigantescos y el terciopelo rojo de los asientos. En el centro de todo, con una imponente barba y un uniforme de gala, se alza el rey Leopoldo II. Se dirige a una audiencia de unos 30 hombres blancos, los geógrafos, exploradores y filántropos más respetados de Europa. Su voz es calmada, paternalista, casi mesiánica. Habla de progreso, de ciencia, de humanidad. Habla de la necesidad de abrir a la civilización la única parte de nuestro globo donde aún no ha penetrado, de llevar la luz a la oscuridad de África y de abolir el comercio de esclavos. Pero justo cuando su discurso alcanza su clímax de nobleza, la imagen se corta. Silencio absoluto. La pantalla se llena con una fotografía granulada y brutal. Una cesta de mimbre, en el suelo de tierra de una aldea congoleña, repleta de manos humanas cercenadas. ¿Qué tienen que ver las manos cortadas, de hombres y mujeres africanas, con el discurso humanitario de un rey europeo? Todo. La respuesta a esa pregunta es la clave de uno de los mayores y más olvidados genocidios de la historia moderna. Una verdad que fue enterrada a propósito bajo monumentos de mármol y libros de texto reescritos. Lo que estás a punto de escuchar no fue un simple exceso colonial. Fue un proyecto deliberado de exterminio y borrado de la memoria. Si crees que esta verdad merece salir a la luz y romper el bloqueo del algoritmo que favorece las narrativas oficiales, deja tu like ahora. Es la primera señal para que YouTube entienda que la historia del genocidio de Leopoldo II en el Congo debe ser contada, sin filtros y sin excusas. Es un acto de memoria contra un siglo de silencio impuesto. Para entender cómo se construyó esta maquinaria de muerte y mentira, primero hay que entender a su arquitecto, el rey Leopoldo II de Bélgica. En la segunda mitad del siglo XIX, Bélgica era un país relativamente joven y pequeño, eclipsado por los gigantes imperiales como Gran Bretaña y Francia. Leopoldo sentía una profunda frustración por esta condición. Desarrolló una obsesión casi patológica por poseer una colonia, no tanto como una cuestión de política nacional, sino como una ambición personal, voraz e insaciable. Quería una fuente de riqueza que fuera exclusivamente suya, un imperio privado que elevara su estatus al de los grandes monarcas de la historia. Para el mundo exterior, cultivó una imagen de filántropo, un hombre de progreso y visión. Pero tras esa fachada se escondía un depredador con una paciencia infinita, una astucia diplomática formidable y una ausencia total de empatía humana, capaz de planificar a largo plazo la subyugación de millones de personas. Pero ni siquiera un rey con la ambición de Leopoldo podría haber perpetrado algo así en el vacío. Necesitaba el escenario perfecto, y la Europa de finales del siglo XIX se lo proporcionó en bandeja de plata. Era la era de la repartición de África, un frenesí imperialista en el que las potencias europeas competían ferozmente por devorar el continente. Un continente entero visto no como un mosaico de pueblos, reinos y culturas, sino como un vasto territorio virgen listo para ser reclamado. La coartada moral que todos usaban era la misión civilizadora, una idea profundamente arraigada en el racismo científico y el darwinismo social de la época. La narrativa dominante postulaba que los africanos eran salvajes o infantiles, seres inferiores incapaces de autogobernarse. Era un sistema de pensamiento que deshumanizaba a todo un continente, creando el caldo de cultivo ideológico perfecto para que el plan de Leopoldo no solo fuera posible, sino que fuera aplaudido como un acto de caridad. El plan de Leopoldo no nació en el vacío, creció en el suelo fértil de una Europa enferma de arrogancia imperial. A finales del siglo XIX, el continente africano no era visto como un hogar para millones, sino como un gigantesco pastel a repartir. Era la llamada repartición de África, una carrera frenética donde potencias como Gran Bretaña, Francia y la recién unificada Alemania
competían por clavar su bandera en cada trozo de tierra disponible. Para evitar una guerra entre ellos, el canciller alemán Otto von Bismarck convocó la Conferencia de Berlín entre 1884 y 1885. Su objetivo, establecer las reglas del juego, no para proteger a los africanos, sino para que el saqueo fuera ordenado y eficiente. Fue en este cónclave de cinismo donde se legitimó la conquista, disfrazándola de una misión comercial y humanitaria. Leopoldo, con su astucia diplomática, jugó sus cartas a la perfección, convenciendo a todos de que sus intenciones eran las más nobles. El sistema entero era cómplice. Pero ¿cómo se justifica moralmente el devorar un continente entero? Se construye una mentira lo suficientemente grande y se repite hasta que se convierte en ciencia. La ideología que lo hizo posible fue el darwinismo social, una perversión de las teorías de Darwin aplicada a las sociedades humanas. En las mentes de la élite europea, la raza blanca estaba en la cima de la evolución, y las demás, especialmente las africanas, eran consideradas inferiores, salvajes o infantiles, incapaces de autogobernarse. Esto no era una creencia marginal, era la corriente principal, enseñada en las universidades y predicada desde los púlpitos. Esta deshumanización sistemática fue la clave. Si los africanos no eran plenamente humanos, entonces no se les aplicaban los mismos derechos ni la misma moralidad. Someterlos, explotarlos e incluso exterminarlos no era un crimen, sino un paso necesario en el camino del progreso. Era la carga del hombre blanco, una coartada poética para un crimen de dimensiones históricas. Y detrás de la ideología, como siempre, estaba el dinero. La segunda revolución industrial había transformado Europa en una bestia insaciable, hambrienta de materias primas para alimentar sus fábricas. El caucho, hasta entonces un producto de nicho, se convirtió de la noche a la mañana en el oro negro de la época. ¿El detonante? La invención del neumático inflable por John Boyd Dunlop en 1888. De repente, todo el mundo necesitaba caucho para bicicletas, automóviles y maquinaria industrial. Y resultó que la cuenca del Congo era una de las fuentes más ricas de caucho silvestre del planeta. Leopoldo no descubrió esto por accidente, lo sabía. Su supuesta misión filantrópica tenía un objetivo muy concreto: asegurarse el monopolio de este recurso increíblemente lucrativo. Cada neumático que rodaba por las calles de París, Londres o Bruselas estaba, sin que nadie lo supiera, manchado con la sangre de un sistema diseñado para la extracción a cualquier coste humano. Con el escenario político, ideológico y económico a su favor, a Leopoldo solo le faltaba una cosa: el título de propiedad, y lo consiguió mediante uno de los mayores fraudes de la historia. Contrató al famoso explorador Henry Morton Stanley, un hombre tan ambicioso como él, para que se adentrara en el corazón de la cuenca del Congo. Entre 1878 y 1884, Stanley no exploró, conquistó. Usando una mezcla de intimidación, engaño y violencia, obligó a más de 450 jefes locales a firmar tratados que no podían leer. A cambio de baratijas como trozos de tela o botellas de ginebra, estos líderes cedieron la soberanía de sus pueblos y la propiedad de sus tierras. Estos documentos fraudulentos fueron la base legal sobre la que Leopoldo construyó su imperio. Y aquí está el detalle crucial que lo cambia todo. No creó una colonia belga. Creó el Estado Libre del Congo, un territorio 76 veces más grande que Bélgica, que le pertenecía a él, y solo a él. Era su finca privada. En medio de este infierno planificado, surge una figura que nadie esperaba. Su nombre era George Washington Williams, y no era un hombre cualquiera. Era un historiador, un abogado, un veterano afroamericano de la Guerra Civil estadounidense que había luchado por la libertad de su propio pueblo. En 1890, atraído por la propaganda de Leopoldo, Williams viajó al Congo esperando encontrar una utopía negra, un faro de civilización y progreso guiado por un rey europeo benevolente. Creía en la promesa de que allí se estaba construyendo algo nuevo, un lugar donde los hombres negros podrían demostrar su capacidad para autogobernarse con el apoyo de Europa.
llevaba consigo la esperanza de todo un pueblo, la convicción de que estaba a punto de presenciar el nacimiento de una nueva era para África. Pero lo que sus ojos estaban a punto de ver no era un renacimiento, sino el apocalipsis. Lo que George Washington Williams encontró no fue una utopía, sino un infierno meticulosamente diseñado. Vio aldeas reducidas a cenizas, campos abandonados por el terror y hombres y mujeres con las espaldas surcadas por las cicatrices del chicote, el látigo de piel de hipopótamo que se había convertido en el principal instrumento de gobierno. Vio a la Force Publique, ese ejército de mercenarios y esclavos, tratando a sus hermanos congoleños con una brutalidad que desafiaba la imaginación. Escuchó historias de secuestros, de mujeres y niños tomados como rehenes para forzar a los hombres a adentrarse en la selva durante semanas para cumplir con cuotas de caucho imposibles. La luz de la civilización de la que hablaba Leopoldo era en realidad el resplandor de las aldeas en llamas. Cada conversación, cada paisaje devastado, era una bofetada a su idealismo, una prueba irrefutable de que todo era una monstruosa mentira. Roto por el horror, pero con la determinación forjada en los campos de batalla de América, Williams hizo algo que nadie se había atrevido a hacer. Se sentó y escribió. Pero no era una carta cualquiera. Fue una carta abierta al rey Leopoldo II, un documento devastador, el primer informe detallado y público que acusaba a un monarca europeo de crímenes contra la humanidad en su propia colonia. Con la precisión de un abogado y la elocuencia de un historiador, Williams enumeró los cargos: esclavitud, guerra, secuestro, tortura, asesinato. Denunció los tratados fraudulentos de Stanley como el robo más grande de la historia. Fue un acto de una valentía suicida. Un hombre negro, solo, en el corazón de las tinieblas, apuntando con su pluma al hombre más poderoso y supuestamente respetado de Europa. Estaba firmando su propia sentencia de muerte, pero también estaba encendiendo la primera llama de la resistencia. Y mientras la voz de Williams era sistemáticamente desacreditada por la maquinaria de propaganda de Leopoldo, que lo tildó de mentiroso y chantajista, la verdad estaba a punto de emerger desde el lugar más insospechado, una polvorienta oficina de envíos en Liverpool, Inglaterra. Allí trabajaba un joven empleado llamado Edmund D. Morel. Su trabajo era rutinario: revisar los manifiestos de carga de los barcos que hacían la ruta entre Amberes y el Congo. Era un hombre metódico, un simple burócrata en el engranaje del comercio global. No era un activista, ni un misionero, ni un explorador. No tenía ninguna razón para dudar de la narrativa oficial. Para él, como para todos los demás, el Estado Libre del Congo era una empresa filantrópica. Pero Morel tenía una cualidad que lo hacía peligroso para el régimen de Leopoldo: prestaba atención a los detalles. Y aquí es donde la historia da un giro que ni el mejor guionista podría haber inventado. Un día, Morel notó una anomalía en sus libros de contabilidad, una discrepancia que no tenía ningún sentido comercial. Los barcos que llegaban del Congo venían hasta los topes de riquezas, toneladas de caucho y marfil por valor de millones de francos. Pero los barcos que zarpaban hacia el Congo no llevaban prácticamente nada a cambio. No había textiles, ni herramientas, ni alimentos, ni ningún producto para comerciar. Solo armas, munición y soldados de la Force Publique. La verdad no le llegó a través de un grito en la selva, sino del silencio de una columna de números. La ecuación era brutalmente simple. Si nada se pagaba, todo era robado. Si no había comercio, solo podía haber una explicación: un sistema de trabajo forzado, esclavitud. Y esto es solo el principio de lo que intentaron ocultar. Si te suscribes a este canal, te aseguras de no perderte ninguna de las historias que los libros de texto enterraron. El descubrimiento lo sacudió hasta la médula. Morel se dio cuenta de que no estaba mirando simples libros de contabilidad, sino el registro de un crimen a escala masiva. Cada cifra representaba una vida humana destrozada. Podría haber guardado silencio. Podría haber seguido con su vida, protegido su carrera y asegurado el futuro de su familia. Era lo más sensato, lo más seguro, pero no pudo. La monstruosidad de lo que había descubierto lo obligó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dejó su trabajo, abandonó la seguridad de su escritorio y se convirtió en un activista a tiempo completo. Se propuso una misión casi imposible: convencer al mundo de que el rey filántropo al que todos admiraban era en realidad
el cerebro de un sistema de exterminio. Edmund Morel, el oficinista, estaba a punto de declararle la guerra a Leopoldo II, armado únicamente con la verdad y los hechos que el propio rey había intentado ocultar. La tensión estaba a punto de estallar. Para George Washington Williams, el viaje al Congo se había convertido en un descenso a los círculos del infierno. Cada día traía consigo una nueva atrocidad, una nueva imagen que se grababa a fuego en su memoria. Vio las espaldas de los hombres convertidas en un mapa de cicatrices por el chicote. Escuchó los testimonios de mujeres cuyos maridos habían sido asesinados por no recolectar suficiente caucho. Vio la mirada vacía en los ojos de los niños que habían sido tomados como rehenes. La promesa de una utopía negra se había desmoronado, revelando el esqueleto de un campo de exterminio. Llegó un punto en el que la indignación superó al miedo. No podía ser un simple testigo. Su conciencia, forjada en la lucha por la abolición en su propio país, le exigía actuar. Permanecer en silencio no era una opción, sería complicidad. En ese momento, en la soledad de una cabaña en medio de la selva congoleña, tomó la decisión que sellaría su destino. Iba a enfrentarse al rey, no con un arma, sino con la verdad. Así, con el sonido de la selva como única música de fondo, William se sentó a escribir. Cada palabra de su carta abierta al rey Leopoldo II era un golpe de martillo contra la fachada de filantropía del monarca. No era una súplica, era una acusación formal, un acta de procesamiento redactada con la precisión de un abogado y la furia de un profeta. Denunció los tratados de Stanley como un fraude monumental. Acusó a los agentes del rey de secuestro, de mutilación y de asesinato en masa. Describió el sistema de trabajo forzado no como un exceso, sino como el motor mismo del Estado libre del Congo. Puso nombre y apellidos a los crímenes y a los criminales. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Un hombre negro, solo, sin el respaldo de ninguna nación, estaba declarándole la guerra a uno de los hombres más ricos y poderosos del planeta. Estaba firmando su propia sentencia de muerte, pero al hacerlo, estaba encendiendo una luz en la más profunda oscuridad, una luz que Leopoldo jamás podría apagar del todo. A miles de kilómetros de distancia, en una oficina gris de Liverpool, otro hombre estaba a punto de llegar a su propio punto de no retorno. Edmund Morel no había visto el horror con sus propios ojos. Lo había descubierto en el silencio de sus libros de contabilidad. Día tras día, la misma anomalía lo atormentaba. Barcos que llegaban del Congo repletos de una riqueza fabulosa, y barcos que partían hacia allí sin llevar nada a cambio, salvo soldados y balas. La lógica era implacable y aterradora. Aquello no era comercio, era un robo a una escala inimaginable. Cada tonelada de caucho registrada en sus libros representaba innumerables vidas humanas destrozadas. Los números dejaron de ser cifras para convertirse en un recuento de fantasmas. La verdad, fría y matemática, lo mantenía despierto por la noche. Se dio cuenta de que su trabajo, su sueldo, su cómoda vida estaban siendo financiados por un sistema de esclavitud y asesinato. La decencia más elemental le gritaba que no podía seguir siendo parte de ello. La decisión de Morel fue tan radical como la de Williams, aunque nacida en un contexto diferente. No fue un estallido de indignación tras presenciar una atrocidad, sino la conclusión fría y metódica de una investigación personal. Miró su escritorio, su futuro asegurado, la seguridad de su familia, y lo vio todo como el precio de su silencio, y decidió que no estaba dispuesto a pagarlo. De un día para otro, renunció a su prometedora carrera en la compañía naviera. Abandonó la certeza de un sueldo estable para adentrarse en la incertidumbre de la lucha. Se transformó de oficinista a cruzado. Su arma no sería la elocuencia de una carta abierta, sino la organización meticulosa de una campaña global. Iba a usar las mismas herramientas del sistema, la prensa, los datos, la opinión pública, para destruirlo desde dentro. Arriesgó todo lo que tenía, no por gloria ni por fama, sino porque la verdad, una vez descubierta, le hizo imposible seguir viviendo en la mentira. Estos dos hombres, Williams y Morel, nunca llegaron a colaborar, pero sus decisiones marcaron el verdadero punto de inflexión en esta historia. Fueron los dos frentes de una misma guerra contra el olvido y la impunidad. Williams, el testigo presencial, lanzó la primera granada, la acusación directa y moral que rompió el silencio. Su carta abierta fue la primera grieta seria en la armadura propagandística de Leopoldo. Morel, el analista, vio esa grieta y supo exactamente cómo ensancharla hasta hacerla añicos.
Su decisión de convertirse en activista sentó las bases para la primera gran campaña internacional por los derechos humanos del siglo XX. El sistema de Leopoldo, hasta entonces protegido por la distancia, la desinformación y el racismo, estaba a punto de enfrentarse a un enemigo que no esperaba, la verdad documentada y la conciencia organizada del mundo. La guerra por la memoria del Congo había comenzado, y a partir de ese momento ya no había vuelta atrás para nadie. La Carta Abierta de George Washington Williams fue la primera piedra lanzada contra el imperio de cristal de Leopoldo. Pero un imperio construido sobre una mentira tan colosal no se derrumba con una sola piedra. La respuesta del rey fue inmediata, despiadada y predecible. No envió soldados a por Williams, envió asesinos de reputación. Su maquinaria de propaganda, financiada con el dinero ensangrentado del caucho, se puso en marcha a toda velocidad. Pagó a periodistas serviles, compró periódicos enteros y publicó sus propios boletines informativos que pintaban a Williams como un chantajista, un mentiroso y un fracasado. Lo desacreditaron usando el racismo latente de la época, insinuando que un hombre negro no podía tener la autoridad moral ni intelectual para juzgar a un monarca europeo. Leopoldo no debatió los hechos, atacó al mensajero. Era la táctica clásica del tirano acorralado. Si no puedes ocultar el crimen, destruye la credibilidad de quien lo denuncia. Para el mundo exterior, por un tiempo, funcionó. Williams murió en 1891, agotado y enfermo, su nombre manchado por la calumnia. Parecía que el rey había ganado. Pero la verdad tiene una forma de encontrar otras voces. Mientras el nombre de Williams era enterrado bajo una montaña de mentiras, Edmund Morel iniciaba su propia guerra. Una guerra librada no con elocuencia moral, sino con la fría y cortante lógica de los números. En 1903 fundó la Asociación para la Reforma del Congo, transformando su horror personal en un movimiento organizado. Morel era un genio de la comunicación. Publicó panfletos, informes detallados y un periódico propio, el West African Mail, donde exponía metódicamente las pruebas de la esclavitud. Utilizó los propios datos de Leopoldo en su contra, mostrando al mundo los manifiestos de los barcos, las cifras de exportación de caucho y la ausencia total de importaciones comerciales. Cada artículo era un clavo en el ataúd de la reputación del rey. Morel no solo denunciaba, educaba a la opinión pública, explicando cómo el sistema de terror funcionaba, pieza por pieza. Estaba construyendo un caso irrefutable, no en un tribunal de justicia, sino en el tribunal de la conciencia mundial. Y entonces el movimiento encontró su arma más devastadora, un arma contra la que la propaganda de Leopoldo no tenía defensa, la fotografía. Misioneros que habían permanecido en silencio durante años, aterrorizados o comprados por el régimen, comenzaron a filtrar las pruebas visuales del horror. La misionera británica Alice Seeley Harris, armada con su cámara, capturó imágenes que harían historia. La más infame, la más insoportable, es de un hombre llamado Onsala. En la fotografía, Onsala está sentado en un porche, con la mirada perdida, contemplando no un objeto, sino los restos de su hija de 5 años, Boyali, una mano y un pie cercenados. Había fallado en cumplir la cuota de caucho y la Force Publique la había asesinado y desmembrado como castigo. Esa imagen y otras como ella se difundieron por todo el mundo gracias a la red de Morel. Ya no eran historias lejanas de salvajes, eran un padre, una hija, un crimen innegable. La fotografía arrancó la máscara de Leopoldo para siempre. La reacción del régimen a esta creciente exposición no fue la moderación, sino una escalada de brutalidad. Acorralados y expuestos, los agentes del Estado Libre del Congo redoblaron el terror, como si intentaran extraer hasta la última gota de riqueza antes de que el sistema colapsara. Las cuotas de caucho se volvieron aún más imposibles de cumplir, y los castigos aún más sádicos. La Force Publique, ese ejército de esclavos obligados a esclavizar a otros, se convirtió en una máquina de mutilación fuera de control. Las cestas de manos cortadas dejaron de ser solo una contabilidad macabra de las balas gastadas y se convirtieron en una moneda de terror, una forma de demostrar productividad a los superiores blancos. Las aldeas que se resistían eran quemadas hasta los cimientos. La selva del Congo se llenó de los gritos de los torturados y del silencio de los muertos. El sistema de Leopoldo, en su agonía, estaba mostrando su rostro más monstruoso, confirmando cada una de las acusaciones de Williams y Morel. La campaña de Morel había alcanzado una masa crítica. Ya no era la cruzada de un puñado de activistas. Se había convertido en una causa célebre internacional. Y entonces consiguió el aliado más improbable y poderoso, el escritor más famoso del mundo, Mark Twain. Indignado por lo que había leído en los informes de Morel, Twain cogió su pluma y escribió una de sus satiras más feroces, El soliloquio del rey Leopoldo. En la obra,
Twain le da voz al propio rey, que, en la intimidad de su palacio, se lamenta no de sus crímenes, sino de cómo la molesta verdad está arruinando su reputación y sus beneficios. Es un retrato psicológico devastador de un sociópata. Un monólogo que expone la hipocresía, la codicia y la absoluta falta de humanidad del monarca. Publicado en 1905, el panfleto fue un éxito de ventas. La voz de Mark Twain llevó la historia del Congo desde los círculos de activistas a los salones y hogares de millones de personas en todo el mundo, haciendo que el nombre de Leopoldo fuera sinónimo no de filantropía, sino de tiranía. La presión se volvió insostenible. Los parlamentos de Gran Bretaña y Estados Unidos comenzaron a celebrar debates oficiales sobre las atrocidades en el Congo. Las fotografías de Alice Harris se proyectaban en conferencias por toda Europa. Las iglesias, que al principio habían apoyado a Leopoldo, se volvieron en su contra. El propio gobierno belga, que se había beneficiado pasivamente del baño de sangre mientras miraba hacia otro lado, se vio acorralado. La opinión pública mundial exigía acción. Leopoldo, el maestro manipulador, el hombre que había engañado a las mayores potencias del mundo en la conferencia de Berlín, se encontró diplomáticamente aislado y universalmente despreciado. Su imperio privado, su gran proyecto personal, se estaba desmoronando no por una invasión militar, sino por la fuerza de la verdad documentada. La guerra de narrativas estaba perdida. Solo le quedaba una última carta por jugar, un último acto de desafío para intentar controlar su legado. En 1908, sabiendo que la partida había terminado, Leopoldo II se vio obligado a ceder su propiedad personal al Estado belga. Pero lo hizo con un último gesto de maldad suprema. Un acto que revela la naturaleza deliberada, no solo del genocidio, sino de su posterior borrado. Antes de que se completara la transferencia, dio una orden final. Durante 8 días y 8 noches, los hornos de su palacio en Bruselas ardieron sin cesar. Los sirvientes, bajo órdenes estrictas, arrojaron al fuego todos los archivos del Estado Libre del Congo. Los libros de contabilidad, los informes de los agentes, la correspondencia oficial, las órdenes directas. Todo. Millones de documentos que detallaban 30 años de crímenes se convirtieron en cenizas. Mientras el humo negro se elevaba sobre la capital de Bélgica, Leopoldo pronunció la frase que resume su legado. Les daré mi Congo, pero no tienen derecho a saber lo que hice allí. Había perdido su imperio, pero estaba decidido a ganar la guerra por la memoria, asegurándose de que la escala completa de su holocausto fuera, para siempre, un secreto enterrado. La presión internacional, alimentada por las fotografías de Morel y la pluma de Mark Twain, se había vuelto un huracán imposible de ignorar. Leopoldo II, el hombre que había jugado a ser un dios en su tablero africano, se vio acorralado. Ya no por ejércitos enemigos, sino por la conciencia de un mundo que finalmente había abierto los ojos. Los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos, que en su día le habían entregado las llaves del Congo, ahora exigían respuestas. El Parlamento belga, cómplice silencioso durante décadas, no tuvo más remedio que intervenir para salvar la reputación del país. En 1908, el rey se vio forzado a hacer lo impensable: ceder su finca privada, su fuente de poder y riqueza, al Estado belga. La victoria de los activistas fue monumental, pero agridulce. El genocidio industrial se había detenido, pero el arquitecto del horror no se enfrentaría a ningún tribunal. Había perdido su imperio, pero se aseguraría de ganar la batalla final: la guerra por la memoria. Antes de que la transferencia de poder se hiciera oficial, Leopoldo ejecutó su último y más perverso acto de tiranía. No fue un asesinato, ni una masacre, sino un crimen contra la verdad. Dio una orden directa y escalofriante: borrar la historia. Durante 8 días y 8 noches de agosto de 1908, los hornos del Palacio Real de Bruselas ardieron sin descanso. El cielo de la capital se tiñó con el humo de la verdad incinerada. Millones de documentos, los archivos completos del Estado Libre del Congo, fueron arrojados a las llamas. Cada informe de un oficial, cada libro de contabilidad que detallaba las cuotas de caucho, cada orden de castigo, cada carta que probaba su conocimiento directo de las atrocidades, todo se convirtió en cenizas. Mientras el fuego consumía la evidencia de su holocausto, se dice que Leopoldo pronunció la frase que sellaría su legado de impunidad: les daré mi Congo, pero no tienen derecho a saber lo que hice allí. El 15 de noviembre de 1908, el Estado Libre del Congo dejó de existir, convirtiéndose en el Congo belga. La explotación continuó, pero la era del terror sistemático y la mutilación masiva había terminado, al menos en su forma más industrializada. Un año después, en 1909,
El rey Leopoldo II murió. No murió en una celda, ni en el exilio, sino en su cama, como uno de los hombres más ricos del planeta, aclamado en su país como el rey constructor por los grandiosos edificios que había financiado con la sangre de África. La campaña de Morel había salvado incontables vidas, pero el principal culpable murió impune. El coste de su ambición fue incalculable. Entre 10 y 15 millones de congoleños, la mitad de la población, exterminados. No fue una guerra, no fue una catástrofe natural. Fue el resultado directo de un modelo de negocio diseñado por un solo hombre, un genocidio corporativo que la historia oficial decidió llamar empresa colonial. El fin del Estado Libre del Congo no trajo la libertad. La herida infligida a la nación era demasiado profunda. El gobierno belga continuó con un sistema de apartheid y extracción de recursos que duró hasta la independencia en 1960. Pero, ¿cómo se gobierna un país al que le han arrancado el alma y sus estructuras sociales? El resultado fue un siglo de caos, guerras civiles, golpes de Estado y la brutal dictadura de Mobutu Sese Seko, un tirano cleptócrata aupado y sostenido durante décadas por las mismas potencias occidentales que habían condenado a Leopoldo. Hoy, la República Democrática del Congo, a pesar de poseer una de las mayores riquezas minerales del planeta, sigue siendo uno de los países más pobres y violentos del mundo. Esta pobreza no es un accidente, ni un fracaso africano. Es el legado directo, la consecuencia matemática de un sistema de saqueo y terror inaugurado hace más de un siglo. Es la factura que el Congo sigue pagando. Y es aquí donde el pasado choca violentamente con nuestro presente. Durante casi 100 años, esta historia fue borrada. En las escuelas belgas, se enseñaba que Leopoldo II fue un gran rey que llevó la luz de la civilización al Congo. Sus estatuas ecuestres aún adornan las plazas de Bruselas, no como monumentos a un genocida, sino a un héroe nacional. Pero la memoria es un campo de batalla. Hoy, activistas de la diáspora congoleña luchan por derribar esas estatuas, por renombrar las calles, por exigir una disculpa oficial y reparaciones. Nos obligan a hacernos la pregunta fundamental: ¿qué haces cuando descubres que la belleza de tu ciudad, la riqueza de tu nación, se construyó sobre una montaña de manos cortadas? La historia del Congo no es solo historia africana, es la historia de cómo se construyó Europa, y una prueba brutal de que olvidar no es un acto pasivo, sino una decisión política. Recordar, por tanto, es el último y más necesario acto de resistencia. El genocidio físico fue seguido por un crimen aún más duradero, el asesinato de la memoria. La orden de Leopoldo de quemar los archivos del Estado Libre del Congo no fue un acto de pánico, sino el primer paso de un proyecto de borrado a escala nacional. Durante el siglo XX, Bélgica construyó una amnesia colectiva. En las escuelas, los niños aprendían que Leopoldo II fue el rey constructor, un visionario que llevó la luz de la civilización a los salvajes de África, usando la inmensa fortuna que, misteriosamente, había aparecido. Los grandiosos museos, como el de Tervuren en Bruselas, se erigieron no como monumentos a un holocausto, sino como celebraciones del supuesto triunfo colonial. La verdad no se olvidó por accidente, fue sistemáticamente reemplazada por una mentira patriótica, una narrativa que permitía a una nación entera disfrutar de la riqueza robada sin tener que confrontar la montaña de manos cortadas sobre la que se había construido. Este silencio calculado tuvo un precio devastador que el Congo sigue pagando hoy. La narrativa oficial en Occidente, al borrar el origen de la riqueza europea, alimenta el mito de que la pobreza y la inestabilidad en África son un fracaso inherente de los africanos. La historia del Congo pulveriza esta mentira. Demuestra que la precariedad actual de la nación no es un estado natural, sino la consecuencia matemática de haber sido el epicentro de un sistema de extracción, diseñado para destruir sus estructuras sociales, políticas y humanas. Este genocidio desmonta también la idea de que la brutalidad a gran escala fue un invento de los totalitarismos del siglo XX. Mucho antes que Hitler, un monarca capitalista, aplaudido por el mundo civilizado, demostró que el afán de lucro, justificado por el racismo, es uno de los motores más eficientes del exterminio humano. Pero la memoria es un campo de batalla, y hoy, la lucha contra el olvido está más viva que nunca. Cuando los activistas de la diáspora congoleña arrojan pintura roja sobre las estatuas de Leopoldo II, no están cometiendo un acto de vandalismo, sino un acto de corrección histórica, obligando a una sociedad a ver la sangre que el bronce intenta ocultar. Exigen que se reescriban los libros de texto, que se cambien los nombres de las calles y que se reconozca que la grandeza de Europa se financió con el mayor holocausto de la historia moderna de África. La historia del Congo no es solo historia africana, es el espejo oscuro en el que Occidente no se atreve a mirarse. Recordar no es un acto de venganza, es un acto de justicia. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te resulta más monstruoso, el genocidio en sí mismo o el proyecto deliberado y exitoso para borrarlo de la historia durante un siglo? Comenta tu respuesta en una frase.